7%. Para hablar de este tema tenemos como todos los jueves a Héctor Romero, director general de Signum Research. Bienvenido, Héctor. Encantado de estar aquí, Susi. Muchas gracias. Pues bueno, cuéntanos cuál es el motivo de la apreciación que hemos visto en nuestra moneda. Es una excelente pregunta y creo que tiene dos caras, ¿no? Porque por un lado un cliente me discutía, no es que el peso se haya apreciado, es que el dólar se depreció. Ajá. ¿Sí? Son como dos formas de verlo. Sí. Y yo creo que es parte y parte, ¿no? Si lo dividimos en la parte que es la depreciación del dólar, bueno, pues el dólar se ha apreciado frente a una canasta de monedas 4% se ha depreciado, el peso se ha apreciado 7%. Quiere decir que una parte significativa de esa apreciación del peso tiene que ver con cuestiones exclusivas de México, ¿no? Vamos a dividir el fenómeno en dos. Vamos a hablar primero de la depreciación del dólar, que curiosamente, ahora que estamos en Davos, que curiosamente también es la fiesta de la globalización, ¿verdad? Hasta le cambia el discurso a Donald Trump porque dice no es que sea proteccionista, es que quiero promover la inversión, ¿no? Y también contradice a su secretario del Tesoro que justo ayer dijo quiero un dólar un poquito más barato y él dice quiero un dólar más fuerte. Entonces, pues ¿a quién le creemos? Y bueno, en ese sentido, lo que vemos aquí es la reforma fiscal de Estados Unidos causó grandes expectativas. Muchos inversionistas esperando esta reforma fiscal se fueron hacia el dólar. ¿Y qué pasa en los mercados internacionales? Tenemos una frase que dice, compra el rumor, vende el hecho, ¿no? Buy the rumor, sell the fact. Y aquí compraron el rumor de que iba a haber una reforma fiscal que finalmente sí se aprobó. Y lo que pasó es que una vez que se aprobó esta reforma fiscal, pues muchos inversionistas simplemente tomaron utilidades. Creo que ese es uno de los factores. Factor número 2, ¿la reforma fiscal va a acelerar la economía de los Estados Unidos, lo que Donald Trump nos vende que lo va a acelerar? Pues la respuesta es claramente no, porque ya dijimos aquí, lo platicamos cuando hablamos de nuestras expectativas para 2018, bajo un esquema que los economistas llamamos ISLM, esto representa un incentivo fiscal que en pleno empleo la Reserva Federal va a tratar de frenar a través de incrementos en tasas de interés, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver al final es, sí vamos a ver una aceleración marginal en la economía de Estados Unidos, pero con mucho mayores tasas de interés. Entonces, esa relativa no aceleración, pues es lo que causa también esta depreciación. ¿Y tú crees que sea sostenible esta apreciación después de todos los factores que nos has puesto sobre la mesa? Bueno, y aquí tenemos que hablar entonces de los factores que son solo mexicanos y es básicamente TLC, creo que es lo más importante, ¿no? Es lo que se juega en estos momentos, el TLC, que estamos en la sexta ronda de negociaciones. Yo creo que el TLC sí se va a aprobar, pero México va a tener que sacrificar algunas cosas, ¿no? Okay. Entonces, la respuesta a corto plazo es no. La respuesta de largo plazo es probablemente sí. Ok, dependiendo de muchos factores, como ya lo hemos hablado, NAFTA, elecciones en México, el impacto de la reforma fiscal. Creo que esos tres factores son sumamente importantes. NAFTA, creo que muchos ya están comprando que sí se va a aprobar alguna forma de NAFTA. La incertidumbre política se está empezando a racionalizar con respecto a México y creo que el tema que no se ha resuelto es el de cómo vamos a enfrentar la reforma fiscal en Estados Unidos. Ese es un tema que no se ha resuelto. Y desafortunadamente, y creo que es un gran tache para la Secretaría de Hacienda, no ha dicho cómo lo va a resolver. Y entonces, ¿qué esperar para el futuro, para este 2018? Ni siquiera irnos a cierre de año, este primer semestre. Bueno, para 2018, como ya lo platicamos aquí, depende del escenario. Ya hablamos de los 3 escenarios y qué implicaría para el tipo de cambio. Para este semestre sí me la ponen muy complicada porque todavía no habremos tenido la solución de las elecciones, que va a ser en julio. Sí, yo creo que tampoco se va a resolver el tema del TLC en este primer semestre. Entonces, para el primer semestre podemos esperar mayor volatilidad. Yo creo que a partir de este nivel de 18.50 y tantos, otra vez se va a aproximar a los 19, sin llegar a los 19.68 que estaba el 26 de diciembre del año pasado. Sí, creo que va a haber mucha volatilidad cambiaria en este primer semestre, que eventualmente se va a resolver dependiendo del escenario al que nos aproximemos, ¿no? Creo que el escenario base incrementa sus probabilidades, ya hablamos de esos escenarios. El escenario optimista también ligeramente incrementó sus probabilidades. Afortunadamente me parece que el escenario pesimista poco a poco va reduciendo sus probabilidades, con la excepción de que el tema fiscal no sabemos cómo lo vamos a resolver. Y también de que llegara un candidato a la presidencia que tal vez no continúe con la política económica que tenemos actualmente, ¿no? Juan Francisco Caudillo decía que podía llegar hasta los 25 pesos por dólar el tipo de cambio. ¿Tú crees?
Mira, a mí no me gusta hablar de candidatos porque no sabemos de política en Signum Research. Sabemos de políticas públicas, ¿sí? Y independientemente del candidato que llegue, es importante mantener ciertas políticas públicas. Y creo que a veces el marco institucional es mucho más fuerte que el candidato. Yo creo que México le apuesta a la globalización. El hecho de que estemos en TPP y de que lo estemos firmando, creo que es una gran apuesta hacia la globalización y marca una gran certidumbre en ese sentido. Punto número 2, una política fiscal responsable. ¿Sí? Punto número 3, Estado de Derecho. Creo que ese tema del Estado de Derecho, ninguno de los tres candidatos, perdón, pero creo que ninguno de los tres principales lo ha abordado satisfactoriamente para nadie, ¿no? Entonces te digo, sabemos de políticas públicas, no de políticos. Creo que al final lo importante es mantener a México en una senda que sea atractiva para la inversión, ¿no? Ahora, que si el tipo de cambio puede llegar a los 25 pesos por dólar, en el escenario pesimista, recuerda que dijimos que podría superar los 24 pesos por dólar. Afortunadamente, y ahí sí voy totalmente en contra del analista de Monex, ese escenario pesimista cada vez reduce más sus probabilidades de ocurrencia. Entonces, a mí me parece que a veces hay analistas que les gusta vender mucho lo sensacional, ¿sí? Porque causa mucho rating, pero creo que hay que ser sumamente responsable. No descarto que en un escenario terrible llegáramos a tocar transitoriamente los 24 pesos, ¿sí? Pero solo de manera temporal. Bien, pues muchas gracias por este análisis sobre el tipo de cambio, sobre esta apreciación que ha tenido el peso y también la depreciación del dólar y su fortalecimiento. Muchas gracias. Encantado. Héctor Romero, director general de Signum Research. Muy buenas tardes. Gracias.